Estamos en la parte 43, venimos estudiando el uso de la palabra gracia. Fíjate que si usted mira este encabezamiento, yo siempre pongo definiciones. O sea, desde que yo empecé en la parte 1, allá en diciembre del año pasado, lo que yo he hecho es definir, porque el problema de esta doctrina de la predestinación es que ellos hicieron unas definiciones. Todo lo definen de una forma distinta según el sistema exige. Eso lo vengo explicando. Entonces lo que he ido haciendo durante toda esta serie es cómo ellos definen algo y cómo la Biblia lo define. Vamos a la Biblia a ver si la Biblia define eso. Si la Biblia está de acuerdo, el texto provee para esa definición como ellos la creen, la practican y se la imponen a todo el mundo. ¿Okay? Entonces, pues estamos en la gracia, estamos viendo sencillito. La definición, el uso de la palabra charis, ¿verdad? La J es el sonido más parecido, pero es un ra en el griego, más o menos. Cristo, la misma letra que aunque empieza Cristo. De ahí viene carisma, ¿entiendes? Pero sería carisma. Pero bueno, es charis. Entonces estamos viendo cómo esta palabra charis se viene usando en el Nuevo Testamento, a ver si provee para probar el concepto de la gracia irresistible, porque fíjate que la predestinación no enseña la gracia, ellos enseñan la gracia irresistible. Estamos viendo que en el calvinismo ellos no hablan de gracia como tú y yo la entendemos. Gracia es la gracia irresistible, algo que Dios impone en los que eligió salvar. Y le llama también gracia eficaz. Y también en línea el llamamiento eficaz. Porque Dios escogió a quien iba a salvar, entonces viene y aplica su gracia, lo regenera, lo llama, la persona entonces le pone la fe, lo pone a creer, y entonces la persona recibe a Cristo y se salvó. Ese es el calvinismo. ¿Okay? Pero cuando vemos ahora los textos, nos damos cuenta que no, que los textos hasta ahora, ninguno de los textos que hemos visto en el Nuevo Testamento provee para sustentar ninguno de esos tres conceptos del calvinismo: gracia irresistible, gracia eficaz, llamamiento eficaz. En la sección anterior cubrimos el uso de la palabra charis hasta el capítulo 6 de Romanos. Desde el 6 no vuelve a ser utilizada hasta el capítulo 11:6. Y aquí pues voy a repetir el análisis que ya hice en la parte 40. 11:6 dice así: y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Los de la predestinación desde Agustín, con sus definiciones sobre la caída, la elección, presciencia, soberanía, etc. Tuvieron que definir que el hombre quedó incapacitado para hacer nada del agrado de Dios. Y como la fe agrada a Dios y está inevitablemente mencionada como requisito para la salvación en todo el Nuevo Testamento, pues tuvieron que definir que la fe se origina en Dios y se le aplica a los elegidos que quiere salvar. Al leer el 11:6, aplicando la definición de que fe es una obra del hombre, porque así es que ellos lo definen, ellos te dicen que la fe es una obra del hombre y no sirve, ¿no? O sea, deja de ser gracia si el hombre cree para salvarse. ¿Okay? Y te lo dicen así. La fe es una obra, y como ahí dice que no es por obra, porque si hay una obra ya no hay gracia. Y si la fe es una obra del hombre, pues ya no hay gracia. Pues para que sea gracia, está cancelada, está descartada esa fe del hombre. Y entonces Dios le pone una fe para que él crea y entonces para que sea gracia. Bueno, ok. Pues aplicando esa definición de que fe es una obra del hombre, pues concluyen que si la salvación es obra de la gracia, entiéndase gratis de parte de Dios,
Cualquier acción de los hombres, en este caso creer, invalida esa gracia. Los que necesitan la predestinación lo leen así y comparen en la pantalla, arriba y abajo. Y si por gracia, ya no es por fe. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por fe, ya no es gracia. De otra manera, la fe ya no es fe. Fíjense que le puse fe en azul, sustituyendo las palabras que dice el texto original. ¿Ve? Así es que ellos lo entienden cuando, y cualquier persona lo entiende, cuando es indoctrinado para creer que la fe es una obra del hombre y por lo tanto al ser una obra queda descartada, porque ahí Pablo dice bien claro que no es por obra, y si la fe es una obra, pues no funciona la gracia, descartado para afuera, no sirve. ¿Okay? Así lo leen cuando aceptan que fe es una obra de la ley más, que es a lo que Pablo se refiere cuando nos habló de que la ley no justifica. Y recuerdan los que me vienen siguiendo desde el principio, desde la parte de 39 por allá, cuando entramos a los Romanos vemos que Pablo está explicando cómo la ley no justifica y empieza a explicar cómo es que la justificación viene por la fe. 4 veces en la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. ¿Okay? Y entonces vimos cuando estudiamos este pasaje, capítulo 3 y 4 y 5, vimos que Pablo en todo momento está diferenciando, está contrastando, está poniendo en oposición la fe contra las obras. O sea, en ningún pasaje hemos visto que Pablo utiliza la fe como una obra o se refiere a la fe como una obra. Al contrario, la fe es algo distinto a la obra y es lo que permite la justificación. Y es la fe del hombre, hemos visto, según la gramática griega. ¿Okay? Sí es cierto que creer es una acción del hombre, pero es la demanda de Dios al hombre para justificarlo. Es la demanda de Dios en obediencia al Evangelio. Es lo que hemos estado viendo en toda la carta a los Romanos. Además de definir fe como obra, los otros que necesitas para que diga lo que los calvinistas necesitan que diga es sacarlo de su contexto. Si sacas ese pasaje, ese 11.6, de su contexto, pues dice lo que los calvinistas necesitan que diga. O Dios hace todo, o el hombre aporta, ayuda, coopera, lo compra, se lo merece, se lo gana, y por lo tanto le roba la gloria a Dios. Y ahí se establece la discusión entre monergismo y sinergismo. Para no caer en la trampa de entrar en el campo de batalla en los términos que ellos escogen, lo voy a definir como monergismo equivale el único concepto que le da la gloria a Dios, y sinergismo equivale el sistema que no le da la gloria a Dios. Este truco es para ganar el argumento o predisponer al que no es calvinista, con la única consecuencia posible en ganar o perder el argumento. ¿Cuál es el argumento que ellos proponen? El argumento es que si el hombre en obediencia a Dios crea el evangelio, eso le quita la gloria a Dios. Por lo tanto, de nada sirve que el hombre crea. ¿Ok? Dios pone la fe en el hombre, Dios le pone el creer a la criatura para salvarlo, porque es solo a los escogidos. Así, esa es la teología calvinista. ¿Okay? Entonces, ellos, cuando usted estudia el calvinismo, ellos tienen inventan un montón de términos, le ponen apellido a las cosas. O sea, la gracia no es gracia irresistible. El llamamiento no es llamamiento, es el llamamiento eficaz. Pues la gracia eficaz, le ponen apellido a las cosas. O inventan términos monergismo y sinergismo. ¿Ven? Ellos dicen que si el hombre en obediencia, aunque que eso es lo que enseña, lo que dicen los textos, si el hombre cree en obediencia al evangelio que se le ha predicado, pues según el calvinismo eso sería sinergismo,
El hombre está aportando algo y eso le roba la gloria a Dios, porque el calvinismo definió que como único Dios se lleva toda la gloria es que Dios haga todo. Porque como definieron que el hombre está muerto, y para ellos muerto es muerto. El hombre no puede creer, el hombre no puede desear, el hombre no puede concebir las cosas de Dios. Ellos partiendo de esa definición de la caída, pues entonces el hombre es incapaz de creer. Entonces Dios tiene que hacerlo creer. Dios tiene que regenerarlo primero. Dios tiene que hacerlo nueva criatura para que pueda creer, para que pueda recibir a Cristo, para que se pueda cumplir la elección en él. Entonces Dios hace todo y eso le da la gloria a Dios. ¿Entienden? Si el hombre pecador se arrepiente por sí mismo, si el hombre cree, decide creer, voy a creer este evangelio que me están presentando, voy a creer en este Jesucristo que me están predicando, pues según el calvinismo eso le roba la gloria a Dios. ¿Entiendes? Porque entonces el hombre se puede jactar, porque yo creí, me salvé. Mira, no, eso no tiene que ver nada con jactarse. Eso tiene que ver con obedecer. O sea, eso yo no lo voy a tocar aquí en la serie, pero todo el concepto de obediencia no tiene ningún sentido dentro de la teología calvinista. Es un absurdo hablar de obediencia dentro del calvinismo. ¿Okay? Pero bueno, no nos desviemos. Pues monergismo y sinergismo eso es todo. Monergismo es Dios hace todo para ese cadáver que Dios dijo, bueno, a este cadáver lo voy a salvar, el otro cadáver no lo voy a salvar. ¿Entiendes? Y por más que yo le grite, no me puede escuchar, no me puede responder, pues entonces, ok, lo voy a crear, le voy a dar vida, lo voy a generar para que me pueda escuchar, para que me pueda creer, le voy a poner fe para que me crea. Y entonces va a recibir a Jesucristo, entonces se cumple la salvación en él para la cual fue predestinado desde que yo lo decreté ante la fundación del mundo. Ese es el monergismo. Y eso es lo que supuestamente le da toda la gloria a Dios. Pero si ese hombre, pecador, esclavo del pecado, que todavía tiene una voluntad, pero que por más voluntad que tenga, por más inteligencia que tenga, por más raciocinio que tenga, no puede romper el poder del pecado en su vida. Pero sí puede creer al evangelio que va a romper el poder en su vida. Y ese hombre dice, sí, acepto a Cristo, quiero a Cristo, lo recibo. Entonces, según el calvinismo, eso les roba la gloria a Dios, porque entonces esa criatura se jacta de que se salvó porque decidió creer. Bueno, ok, ni modo. Pues entonces, como determiné el argumento aquí, no solo es aceptar el concepto de que fue una obra, sino que tú sacas el pasaje del contexto y entonces ese pasaje dice lo que los calvinistas quieren que diga. Según ellos, para nada hay que empezar la discusión viendo qué dice el texto. Como ya dije, si además de definir fe como obra sacas el texto de su contexto, la gracia no permite ninguna acción del hombre para que sea gracia. Usando ese texto de Romanos 11:6. Pero cuando vamos al contexto y vemos de qué Pablo está hablando, las cosas cambian. Si tienes tu Biblia abierta en el capítulo 11 de los Romanos, mira lo que dice el 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y entonces viene el 6, dice por gracia, ya no es por obra. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De cómo Dios salva a los que se salvan? No, ese no es el tema ni en Romanos 9, ni en Romanos 10, ni en Romanos 11. No te creas el argumento, la tesis calvinista de que esos pasajes hablan de salvación, porque ninguno de los 3 capítulos está hablando de salvación. Vimos en la parte 33 que de lo que Pablo comienza a hablar en el capítulo 9 es de por qué, si los judíos son elegidos, no se están salvando. Y en el 9:27
menciona al remanente para introducir que no todos se van a perder y que Dios no ha desechado a Israel. Porque estas son las dos preguntas que están flotando, se quedan flotando, que Pablo quiere abordar en este capítulo 9. Si son elegidos, ¿por qué no se están salvando? O Dios desechó a todo Israel y solo va a bregar con los gentiles. Eso es lo que Pablo está hablando. ¿De qué Pablo está hablando? De por qué, si los judíos son elegidos, no se están salvando. ¿Okay? Y entonces en el 9:27 es que él habla primero de este remanente que habla ahora en el 11. Él habló primero en el 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y luego pasa a establecer cómo y por qué el remanente. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 9, 30-32 y 10 del 3 al 4. Y en el 10:16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El remanente, explica Pablo aquí, lo constituyen los que creen y obedecen el evangelio. Mira qué fácil. Lo mismo que viene diciendo desde el principio de Romanos. Y ya sabemos que evangelio no es que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo quién se salva y quién se pierde. No vas a encontrar un solo texto, no lo hemos encontrado todavía. Un solo texto en el Nuevo Testamento que diga que la buena noticia es que Jesucristo vino a morir por los escogidos. No lo hemos visto. Vimos en los Hechos, en la parte 39, cómo se describe el evangelio. Y aquí, si leen desde el 10:5 hasta el 10:15, vemos que la salvación no depende de elección por gracia, sino de creer. Fe, todo es fe en Romanos. Aquí en el capítulo 11 vemos que la elección del remanente por gracia no se puede referir a algo distinto a, como se ha dicho, que son incluidos los que se salvan. O en este caso, los que alcanzan justificación. Los que no alcanzaron, dice el 9:32, es porque trataron de alcanzar la justicia, no por fe, sino por las obras de la ley. Mira, hemos visto cómo Pablo define la fe, la define operando junto con la gracia. Por tanto, dice Pablo, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. 4:16. Así que cuando Pablo habla de gracia, no hay ninguna razón para descartar la fe en esa gracia en donde quiera que la mencione. Es solo cuando la definición de fe como obra es forzada en el pasaje por los calvinistas, es que la fe del hombre queda descartada como requisito para recibir algo por gracia. Es la teología calvinista, en el sistema calvinista. ¿Qué ocurre eso? Que la fe del hombre no sirve, es una fe puesta por Dios. Continuando con el uso de gracia en Romanos. Porque ya terminé con el 11:6. El 11:6, cuando habla de obras, si es por gracia, no es por obra, no cabe, esa obra no incluye la fe, el creer del hombre. No lo hay. ¿Cuándo vuelve a aparecer la palabra gracia en Romanos? En el 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo
del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí gracia se refiere a lo mismo que vimos en la parte 40. Se refiere en Romanos 1:5. Allí se refiere a el llamado de Jesucristo a Pablo para predicarle el evangelio para obediencia a las naciones. ¿Qué dijo Pablo? ¿Cómo usó Pablo la palabra gracia en el 1:5? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En este vemos que lo que sea que signifique la gracia en ese momento, le llegó a Pablo después de Jesucristo, no antes. Así que en este pasaje vemos que lo que sea gracia le llegó a Pablo después de Jesucristo. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Calvinismo dice que tú recibes la gracia y después recibes a Cristo. Y Pablo dice que no, al revés. Fíjense que Dios lo llamó a ser apóstol en el verso 1 y lo separó para el evangelio de Dios. Ese evangelio de Dios había sido prometido en el verso 2 del capítulo 1 y es acerca de su hijo, verso 3, que fue certificado como hijo de Dios por la resurrección, verso 4. Y entonces en el 5 nos dice que por ese hijo de Dios es que recibimos la gracia, entiéndase la salvación, el favor inmerecido, el don, todos los beneficios de parte de Dios y el apostolado. Así que lo primero que vemos es que la gracia mencionada no viene primero y por ella llegamos a Jesucristo. Jesucristo es el origen, causa y medio. En el griego es el di o el dia de esa gracia, ya sea que la recibimos porque nos la impusieron o la recibimos porque la tomamos voluntariamente. El otro problema es que ese recibimos está en voz activa. Nosotros hicimos la acción sobre esa gracia y ese apostolado. ¿Okay? Eso es lo primero que vemos ahí en ese texto 5 de Romanos 1. ¿Okay? La gracia no viene primero, viene Cristo a tu vida primero, después viene la gracia. Lo segundo que vemos es que si esa gracia es el llamamiento eficaz a las naciones, no parece que el apostolado es lo que va a activar el llamamiento a la gracia irresistible en las naciones. Parece que lo que va a activar el efecto que sea es la obediencia a la fe. Porque Pablo dice que recibimos el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Okay? Hay que obedecer a eso que ellos están predicando para que sea efectiva. Como hemos venido viendo, Pablo fue escogido para llevarle el evangelio a los gentiles, predicando la fe. En este caso, toda la buena noticia que conlleva el evangelio. Y los que lo escuchan tienen que decidir si lo obedecen o no. Esto lo pueden repasar en la parte 33 y en la parte 34. Volviendo al uso de gracia en el 12:3. Pablo está partiendo de su llamado por la gracia y el apostolado como la autoridad que tiene para decir lo que va a decir. Nada que ver con gracia irresistible, gracia eficaz o llamamiento eficaz. No es el tema. No es el tema. El siguiente es el 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. De la misma manera que Pablo recibió la gracia y el apostolado, no para salvarse, sino para una función específica. Aquí los dones vienen según la gracia que le es dada a cada uno. Está hablando de dones, no de salvación. En la sección anterior vimos en el capítulo 5:15 que allí el don mencionado, aparte de la gracia, es la justicia. Y ambos vienen por Jesucristo, no al revés. En la parte 41 vimos estudiando Efesios 2:8, que ni la gracia ni la fe son el don de Dios. El don es Cristo, la salvación que viene por Él. ¿Okay? Primero a los Corintios 12, Pablo explica el mecanismo por el cual los dones se reparten.
Fíjate que aquí está diciendo según la gracia de Dios en cada uno, ¿verdad? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Ok, pero en 1 Corintios 12, mira el mecanismo de esos dones. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:8, 12:11. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. 12:18. O sea, cuando vemos cómo los dones se reparten en la iglesia, el mecanismo llamado gracia en el 12:6 es la persona del Espíritu Santo, que es Dios quien reparte los dones. O sea que la gracia no es una cajita de sorpresas de donde el Espíritu saca cosas para repartir. El Espíritu se la da a los que le obedecen. Para empezar, Hechos 5:32. Y el Espíritu organiza las funciones de los miembros en el cuerpo. Lo mismo acabamos de ver en el 12:11. Y hasta ahora tampoco hemos visto que en esa cajita de sorpresa o que de esa sustancia llamada gracia se encuentren o procedan cosas como la fe, la justificación o Jesucristo mismo. La gracia no es una mina de donde Dios extrae las cosas que nos va a dar. La gracia es una actitud de Dios, parte de su amor por sus criaturas, que al inevitablemente crearlas libres para que pudieran amarle, al usar la libertad para desobedecer y quedar separadas, Dios en su amor decide proveer para redimirlas en Cristo. Esa es la narración en la Biblia Reina Valera, hecha por un calvinista militante y rabioso como lo fue Casiodoro de Reina. El próximo lugar en Romanos, donde aparece la palabra gracia, es 15:15. Mas os he escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Pues ahí es lo mismo que en el 12:3. Está hablando de la capacidad de Dios en él para cumplir su llamado y su cometido en la iglesia. El siguiente es el 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aleluya. Alábalo. Dios aplastará a Satanás en breve bajo vuestros pies. Eso es otro estudio bíblico aparte total. ¿Entiendes? Pero el diablo es suficientemente chiquito como para que quepa debajo de tu piecito. ¿Ok? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En este texto ocurre lo mismo que vimos en el 1:7. Jesucristo viene primero, luego la gracia. No significa la gracia irresistible siga operando en ustedes, no sea que por su libertad para pecar se vayan a apartar o vayan a dañar el propósito de Dios en ustedes. Eso no es lo que está hablando. Por último, en Romanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 16:24. Ya está, es la despedida. Esa buena voluntad de Dios, todos esos beneficios, todas esas bendiciones, sigan alcanzándolos a ustedes. Pero es porque ya están en Cristo. Es lo que hemos venido viendo. Ahora vamos a 1 Corintios. ¿Cómo se utiliza la palabra gracia en los Corintios? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Capítulo 1, 3 y 4. Ahí es lo mismo que vimos en Romanos. Jesucristo viene primero, la gracia después. Recuerden, gracias a los beneficios que recibimos por creer, obedecer y estar en Cristo. Vamos a ver el segundo texto en 1 Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ese es el 3:10. Ahí es lo mismo que en Romanos. Se refiere a la autoridad y el llamamiento que Dios le hizo para obediencia a la fe en todas las naciones. Según lo vimos en Romanos 1:5. ¿Okay?
El siguiente es el 15:10. O sea, del 3 brinca al 15 el uso de la desgracia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Está hablando de que se salvó o vino a Cristo por la gracia irresistible o el llamamiento eficaz? No. Está hablando de que por la gracia vino a ser apóstol. Pues se le apareció como a un abortivo, pues no era del grupo de los cercanos a Cristo. Y además él no era digno de ser apóstol, pues había perseguido a la iglesia de Dios. Eso es de lo que él viene hablando en el contexto. O sea, yo no soy digno de ser apóstol, pero por la gracia de Dios, que lo llamó al apostolado, ¿verdad? Cristo se le apareció, acuérdense. No vino la gracia y le cayó encima primero y después Cristo apareció, no. Cristo viene y lo ciega. Él cae al piso y le habla. ¿Cuándo llamaron a Pablo? Dice el texto. Después Ananías va y le lleva el llamamiento. Calvinistas dicen que esa gracia fue allá antes de la fundación del mundo. No, el texto no dice eso. Pablo se enfrenta con Jesucristo y después le viene el llamamiento al apostolado. Ok, pues él está aquí a los Corintios en el capítulo 15, le está diciendo, miren, yo no soy digno de ser apóstol. Él se le apareció a todo el mundo y a lo último se me apareció a mí. En otras palabras, no había en él nada que lo hiciera merecedor de ser llamado apóstol. Eso es de lo que él está hablando. Que si ese llamado apóstol o esa gracia por la cual fue llamado tenía que ser irresistible, pues podía ser resistido, rechazada por Pablo, no es un asunto o aspecto en el pasaje. Pero sí vimos que, por ejemplo, Judas rechazó su llamado a ser apóstol, que fue lo que el post que puse en Facebook este fin de semana. Chequense el sábado, yo posteé un dolor de cabeza llamado Judas. ¿Sí? Esto lo saqué de la parte 19. ¿Sí? Judas rechazó su llamamiento apóstol. Pablo no. Pablo fue llamado a ser apóstol igual que Judas. Judas lo rechazó. Pablo lo aceptó y fue obediente hasta el final. Su llamado. También vamos a ver en 2 Corintios 6:1 que Pablo los exhorta a no recibir la gracia de Dios en vano. ¿What? Recibir en vano. Allá sí Pablo está hablando de salvación, el beneficio de la gracia. Y está exhortando a no recibirla en vano. O Pablo no creía en gracia irresistible, o creía que la gracia, el don, la salvación pueden ser rechazados. Vaya ya, 2 Corintios 6:1, que ahorita lo volvemos a repasar. Volviendo al 15:10. Está hablando de ser apóstol, no de ser salvo. No se está cuestionando, ay, yo no soy digno de haberme salvado, porque no, eso no está hablando de eso. Yo no soy digno de ser llamado apóstol. No está hablando de su salvación. Está hablando de su llamado como apóstol, que era cuestionado en la iglesia de los Corintios. El siguiente es el 16:3. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Aquí la palabra donativo es la que se traduce de haris. Es la ofrenda mencionada desde los Hechos. Así que donativo es gracia aquí. Para que lleven vuestro donativo, vuestra gracia, vuestros haris. Porque es una ofrenda que todo el mundo voluntariamente iba a enviar a los pobres de Jerusalén. Esa ofrenda se viene mencionando desde los Hechos. Luego viene el 23, que es lo mismo que en 1 Corintios 1, del 3 al 4. ¿Okay? Entonces, así que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, bla, bla. Okay. Vamos a 2 Corintios ahora. El primero en 2 Corintios es 1:12. Porque nuestra gloria es esta,
El testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aquí gracia es la capacidad de Dios para conducirse en el mundo. Ni tan siquiera está hablando de la gracia de Dios para salvarse y venir a Cristo, ¿no? Para conducirse. Ya son salvos, ya son apóstoles, ya están ministrando. Es la gracia de Dios para conducirse correctamente. El segundo es el 1:15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Aquí viene a ser la bendición que tuvieron cuando estuve la primera vez. Vamos a volverla a repetir. Todos los beneficios que vinieron a sus vidas. Cuando yo fui la primera vez, pues, una segunda gracia. Otra bendición adicional cuando yo vuelvo la segunda vez. Luego es en el 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de sus conocimientos. Aquí gracias, aunque es la acción de gracias, pero es de la palabra Haris. ¿Ok? Y por ese texto es que yo me compré una motora Triunfo, para cumplirle ese texto. Vamos al siguiente. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. 4:15. Aquí sería, pues siendo bendecidos con toda la administración o por los beneficios recibidos a muchos, la acción de gracia sobreabunde. Esta gracia aquí nada tiene que ver con salvación, mucho menos con gracia irresistible. Hablando de cómo muchos fueron bendecidos, eso va a aumentar la gratitud. Más personas van a estar dándole la gracia a Dios. De eso de lo que está hablando en el 4:15. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El 6:1 que lo mencionamos ahorita. Ya vimos anteriormente que este es devastador para la teología calvinista. Porque la teología calvinista dice que la gracia es irresistible. Y Pablo está diciendo aquí, no reciban en vano la gracia de Dios. Hello. O sea, o Pablo está equivocado o los calvinistas están equivocados. En los capítulos 8 y 9 se usa gracia 10 veces en esos dos capítulos. Son los dos capítulos que hablan de la ofrenda. 10 veces se utiliza la palabra Haris, gracia. 2 veces significa acción de gracia, en el 8:16 y en el 9:15. Y una vez significa donativo, como lo vimos ya en el pasaje anterior, que es en el 8:19. 6 veces se refiere a la ofrenda, que es inmerecida, voluntaria, desprendida. Y una vez se va a referir a la gracia de Dios en el 8:9 y dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este pasaje, el 8:9, confirma lo que he venido diciendo, que el amor de Dios es la fuente de la gracia. La gracia no es lo que movió a Jesucristo, es su amor lo que lo llevó a hacer todo para ofrecernos salvación. A ese gesto inmerecido, voluntario y desprendido es a lo que Pablo llama gracia en este pasaje. O sea, siempre que cuando usted esté leyendo en la palabra, ¿qué es causa de que hagas esa pregunta? Aquí se está hablando de una acción. ¿Cuál es el origen de la acción? ¿Verdad? O sea, nosotros en español tenemos complemento directo, complemento indirecto en la ¿verdad? Los que no cortaron la clase de español. ¿Qué es? ¿Sobre qué o sobre quién es el resultado de la acción, del verbo en la oración? Eso es algo que usted tiene que estar todo el tiempo mirándolo en la escritura. El próximo texto en 2 Corintios es el 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este capítulo es todo un estudio aparte, ¿ya? Pero como ahí está la palabra gracia, vamos a ver. Aquí tampoco está hablando de salvación, sino de la capacidad de Dios para resistir lo que Dios permite en nuestras vidas, que no queremos enfrentar o sobrellevar. Aquí Pablo está hablando de un emisario de Satanás, un aguijón en la carne, que lo bofetea. Y 3 veces le ha dicho, Señor, quítalo de mí. El Señor dice, bástate mi gracia. Mi gracia que te sea suficiente. Mi gracia es suficiente. No es con nuestras capacidades o con capacidades que Dios nos ha negado, y si nos las concede, es que vamos a pasar una situación. Me refiero a que muchas veces nosotros, ay Señor, si tú me dieras más fe. No, eso es incorrecto, es absurdo. Dios te ha dado todas las razones para creer. Tú decides creer. Con lo que Él provee es suficiente. Y ahí sí te puedes gloriar. Pablo dice, lo aprendí, me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, lo que Dios está haciendo en mi vida para ustedes es porque, no es porque yo tengo un poder, no. Más ni tan siquiera es porque Él me está capacitando más que ustedes de una manera sobrenatural. No, precisamente por mis debilidades, por mis defectos, por mi carnalidad, por mi impotencia, por mi humanidad. Precisamente por eso es que Dios me está usando. Para que quede claro que es Él, no soy yo. Por eso Dios nos quebranta. Por eso Dios reduce nuestros talentos, nuestras capacidades. A veces Dios nos hace quedar mal delante de la gente. Para que cuando la obra se ejecuta, todo el mundo dice, no, definitivamente eso fue Dios. O sea, si yo levanto 500 libras en pesa y vengo y arranco de cuajo un palito de guayaba, y digo, el poder de Dios en mi vida me dio el poder de Sansón para arrancar ese palito de guayaba. No, porque tú vas a ver los músculos que yo tengo y sabes que yo voy al gimnasio y levanto 500 libras, pues tú sabes, oye, como que está difícil creer que Dios le dio el poder. Como que esto me parece a mí que fue con los músculos de él. Pero si yo soy flaquito y gillillo, ¿verdad? Y arranco el palo de guayaba y digo, Dios me dio esta fuerza. Entonces, definitivamente debe haber sido Dios, porque tú no tienes los músculos para haber arrancado ese palo. Fíjate que nos imaginamos a Sansón, un Schwarzenegger, y no. Probablemente Sansón era un jibarito de por allí, un flaquito, un flaco, pan doblado. Pero no lo imaginamos con músculo. No. Como David. David no lo presenta un adolescente olímpico, un Adonis, tú sabes. No, un Aquiles, no. David, pero lo más que podía tener David, según mis cálculos, era 11 o 12 años. Lo más que podía tener David cuando se enfrentó a Goliat. ¿Ok? Y por eso lo menospreciaron. Goliat se burló de él, pero ¿qué es esto? No entre este pingo aquí, este chamaquito, y después con palo y piedra. ¿Qué relajo es este, por favor? Goliat está esperando a Saúl, que era el más grande, el más alto en todo Israel. Y cuando tú ves que Saúl le pone la armadura a David, David no podía ni caminar con ella, pues claro, si era un chamaquito. No era un adolescente ya en desarrollo, más allá de la pubertad, no. Cuando David se enfrenta a Goliat, lo más que podía tener entre 11, 12, tal vez 14 años, lo más.
Ese cálculo se hace a base de que 3 hermanos de él ya estaban en la guerra y David era el séptimo, el menor de 7 hermanos. Por lo tanto, si el tercer hermano tenía 20 años, asumiendo que era de 20 años arriba, iban a la guerra. Era la ley de Moisés. Por entonces tú tienes 4 hermanos. ¿Ok? Serían 19, 18, 17, 16 y viene David. 15, lo más que podía tener David. Eso asumiendo que se llevaban un año entre cada uno. O sea que en el destete la mamá de David quedaba preñada y volvía a destetarse y quedaba preñada y volvía así, tú sabes, suponiendo. Y sabemos que no, porque dicen que mientras la mujer sigue lactando, pues no previene que quede encinta, ¿verdad? No sé de eso mucho, yo no soy ginecólogo. Pero asumiendo que haya más espacio, David probablemente era un niño cuando se enfrenta con él. ¿Okay? Entonces, ese es otro tema. David aquí, Pablo aquí no está hablando de eso. Está hablando de en sus debilidades. O sea, yo tengo este aguijón en mi carne, yo tengo este fastidio en mi vida, lo que sea. Hay cientos de estudios bíblicos al respecto, varias teorías. Pero sí, lo que es viene de parte de Satanás. Y Pablo, que tiene autoridad para echar fuera demonios y todo, no podía quitárselo encima. Y le pide al Señor, quítamelo esto. 3 veces. Y el Señor dice, yo quiero glorificarme en tu debilidad, David, por eso permito. Ahora, mi gracia es suficiente en tu vida. ¿Sí? Mi poder en ti. Entonces, ahí te puedes glorificar en tus debilidades. Y para terminar con Corintios, tenemos otra vez la despedida con los mejores deseos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. 13:14. Jesucristo es primero y de él procede la gracia, no al revés. ¿Ah? Yo le expliqué en la sección anterior cómo es que en el calvinismo es decreto, elección, gracia, regeneración, fe, Jesucristo. Ese es el orden. Pero lo que Pablo nos ha venido enseñando desde Romanos no es así. ¿Sí? Dios eligió a Cristo. O sea, Cristo voluntariamente decide venir a morir. ¿Okay? Y entonces, en su gracia, Dios envía a Jesucristo. Y Jesucristo es predicado. Y el hombre cree, se arrepiente, lo recibe. Entonces ocurre la justificación y la salvación. Cristo viene primero. Después los beneficios de esa gracia. Gracias a las personas que siempre me ayudan. Si necesito ayuda, yo pago internet bien caro. AT&T, el más caro. Es un paquetito, pero para poder tener data, para poder transmitir el programa, que son 3 o 4 gigabytes que me coge este programa, se aceptan donaciones, ¿ok? Y puedes enviar tu donación al HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. O pues, mi cuenta de PayPal es Pedro Raya Hipólito con H @hotmail.com. ¿Okay? Y también pues tengo ATH móvil, que es el 787-688-1807. Asumo que como tú tienes una libretita y un lápiz, estás apuntándote. Así que ya saben, se aceptan donaciones. Gracias por permitirme enseñar desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares.